¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a su programa Iglesia Doméstica. Estamos muy contentos de poderlo recibir, de que ustedes nos reciban en sus casas. Mi nombre es Teo Ortiz y mi esposa Nancy Álvarez. Estamos de verdad muy contentos, nos sentimos honrados por su presencia y les damos la bienvenida. Tenemos muchas cosas que compartir en esta noche, en esta segunda sesión. Apenas es la segunda sesión. Y pues como pueden ver, yo estoy en una locación y mi esposa está en otra locación, ¿sí? Por situaciones familiares, tenemos que estar ahorita separados, pero eso para que lo consideren, ¿no? A la hora de estar compartiendo, pero eso no nos detiene, ¿verdad? Eso no nos detiene para poder compartir la palabra de Dios y compartir los valores del reino. Este programa de Iglesia Doméstica, como hemos mencionado ya en el pasado, tiene el objetivo de poder evangelizar a los matrimonios, a las familias, en las verdades y en los valores del reino, de acuerdo a lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña, nuestra Iglesia Católica. Entonces queremos compartir para poder promover y poder explicar, pero sobre todo promover esos valores y esos principios dentro de las familias y los matrimonios. Les invitamos, por favor, están viendo en la pantalla nuestro proceso de comunicación con nosotros. Este es nuestro correo, ¿verdad? Esta es la página de Facebook, Teo Ortiz, en medio, espacio, Iglesia Doméstica. Ahí estamos subiendo bastante información para nuestro WhatsApp, ahí como está en la pantalla, es el 8992-181111, y este es nuestro correo electrónico, idoméstica1401@gmail.com. Ahí van a estar pasando nuestros sistemas de comunicación para que por favor se comuniquen con nosotros, vayan poniendo ahí sus intenciones, las necesidades que ustedes tengan en sus matrimonios, en sus familias, para poder nosotros durante la semana, en nuestras oraciones, en nuestras horas santas, en nuestras visitas a la casa del Señor, podamos pedir por ustedes, porque también este es un medio de oración, de pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que esté con nosotros todo el tiempo. Entonces, por favor, no se les olvide, no queremos que solamente sea una sola vía de comunicación, sino que ustedes también puedan compartirnos sus necesidades, las luchas que están teniendo. Por eso está el WhatsApp, está el correo y no se diga la página de Facebook. Muy bien. Entonces, pues sin más preámbulo, queremos aprovechar el tiempo y quiero dar un pequeño repaso, un pequeño resumen del primer tema que vimos la semana pasada, que fue el tema del reflejo de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Si ustedes recordarán, los que tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros, vimos lo que es el plan de Dios para el matrimonio, ¿sí? Que es en realidad el reflejo de la Santísima Trinidad. El plan de Dios para el matrimonio es que nosotros, como matrimonios, como familias, reflejemos la Santísima Trinidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Santísima Trinidad, de igual manera el esposo, la esposa y los hijos se desprenden de esa Trinidad para poder ser ese reflejo
Ese es el plan de Dios. También vimos que el matrimonio no es una idea del gobierno, del Estado. El matrimonio es una idea de Dios, donde un hombre y una mujer se unen a través del sacramento del matrimonio y se unen y son una sola carne. Al unirse como matrimonio en la unión conyugal, esta unión es una unión santa, esta unión es una unión de profundidad en la relación de esposo y esposa. Se hacen uno con el Señor, se hacen uno con Jesús. Jesús está presente. Entonces es importante entender esta parte. Sí, el plan de Dios del matrimonio es eso, el reflejo de la Santísima Trinidad, el reflejo de esta Trinidad de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esposo, esposa e hijos. Y en esas características veíamos de la Santísima Trinidad en cuanto al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, pues se desprenden cuatro aspectos, cuatro elementos importantes, que es el amor, la unión, la comunión y vida. Como esposo, esposa e hijos, tenemos esos elementos, esos mismos elementos, amor en la unión, tenemos el amor como esposos, la unión que nos hace ser uno solo con Jesús, la comunión, tener una común unión, esposo y esposa, ser un equipo para educar a nuestros hijos y a la vez, junto con Dios, co-crear y dar vida. Entonces, pues este es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y pues en este momento vamos a ver cuáles son los propósitos o los objetivos de este segundo tema, de esta noche, de esta segunda sesión, que el tema de esta segunda sesión se llama cómo el pecado desvía el ideal del matrimonio. Sí, entonces vamos ahorita a ver precisamente esos elementos o esos objetivos de este tema de esta noche. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok. Aquí vamos a conocer estos objetivos y el primero es conocer el ideal de plan para el matrimonio creado por Dios. Aquí el plan de Dios para el matrimonio, yo escogí una lectura que nos puede ayudar y confirmar lo que Dios está queriendo hacer en nuestro matrimonio. Una de estas nos vamos a referir a los dos, a los dos cónyuges, al esposo y a la esposa. En Efesios 5:33, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Aquí, el ejemplo que yo les puedo dar es, por ejemplo, la esposa y el esposo son su prioridad. No hay nada más que para mí y que para mi esposo, los dos somos los importantes. Aquí nos debemos de dar nuestro lugar en la familia, en todo lugar. También el esposo, el amar a su esposa no es tanto con palabras, sino con hechos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues servirla en su casa, llegar del trabajo, en educar a los hijos, en cambiarlos, ver las necesidades que hay dentro de la casa. Y pues la esposa, pues un ejemplo muy, muy práctico, pues para que el esposo se sienta amado y se sienta que es importante para ella, pues tenerle su sopita caliente, la casa limpia, echarle lonche. Son estas cosas que en el matrimonio sirven mucho para la unidad. En el segundo, ¿cuál es la solución para vivir en el plan del matrimonio? Pues aquí, hermanos, uno de las soluciones es Jesús, clamar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este sacramento del matrimonio, que ya estamos casados por la iglesia, tenemos la necesidad de aclamar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio, pues tenemos muchas tentaciones, tanto el hombre como la mujer. Entonces,
como este plan de Dios, que es el matrimonio, ustedes saben que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Dividir. Y ahorita, en esta época, hay muchas cosas que como matrimonio, que como individualmente podemos caer en tentación, las ideas que vienen del mundo, el querer tener no tener compromiso con nuestro esposo. O sea, son muchas cosas. Pero aquí la solución es aclamar a Jesús, que es lo que más necesidad tenemos. Aunque a veces nosotros veamos que no lo necesitamos, a fin de cuentas, Jesús se hace el encontradizo. ¿Por qué? Porque quiere ser el centro de nuestras vidas. También pues en estos puntos debemos de reflexionar, y aquí Teo nos va a seguir enseñando cómo podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias, mi amor. Como mencionábamos, Nancy y yo tenemos alrededor de 31 años, ya vamos a cumplir 31 años de casados, y queremos compartir un poquito sobre este tema y sobre algunas de las experiencias que hemos vivido en nuestro matrimonio. Entonces, como vimos y ya nos mencionaba Nancy, el tema es: el pecado desvía el ideal del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Lo que nos compartía mi esposa en esto hace un momento, es que nosotros tenemos que tener claro cuál es el ideal para el plan de Dios para el matrimonio. Como punto número 1, en este segundo tema y en esta segunda sesión, vamos a ver el ideal del plan para el matrimonio creado por Dios. Decíamos la semana pasada y mencionaba ahorita en el resumen, el matrimonio no es un invento del Estado, no es un invento del gobierno, no es un invento del hombre. El matrimonio es invento de Dios. Dios tiene un plan de amor en la vocación que a ti y a mí nos ha llamado, que es al matrimonio. Nos ha dado ese llamado para poder, junto con mi esposa, ser un equipo de trabajo en el cual, en nuestro amor, en nuestra comunión, en nuestra unión, podamos reflejar la Santísima Trinidad. Una de las cosas que recuerdo hace ya bastantes años, pues el no tener claro cuál era el objetivo del matrimonio, y pensar que podemos seguir siendo los mismos individualistas, egoístas, como al entrar al matrimonio. Pues yo traía mi plan, ¿verdad? Yo andaba, a mí me encanta mucho la música, a mí me encanta andar cantando, a mí me encanta andar predicando por todos lados, y entonces mi prioridad a veces era andar haciendo todas esas actividades, y mi pobre esposa, con nuestros 3 hijos pequeños, enfermos, con muchas necesidades, pero yo andaba para allá y ella por allá, ¿sí? Y aparentemente, estando casados y aparentemente estando en el mismo canal, la realidad es que andábamos en 2 caminos diferentes. ¿Qué es lo que queremos entender? Que por eso, como nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 18 al 21, por favor anoten esta cita, Colosenses 3, del 18 al 21, dice la palabra de Dios: por eso, perdón, en este caso, lo que nos dice aquí es, los esposos deben amar a sus esposas. Cuando habla de amar a sus esposas, es el hecho de poderlas servir. Nuestra esposa siempre nos está sirviendo, siempre está procurando estar dándonos la comida, decía ahorita Nancy, a lo mejor mandándonos el lonche, lavándonos la ropa, cosas prácticas del día a día, que si no entendemos este objetivo del matrimonio, se vuelven actividades que son realmente solamente más peso, sino al contrario, todo ese servicio de la esposa hacia el esposo, nosotros tenemos que saber apreciar, porque nuestro trabajo, al ser esposos y al amar a nuestras esposas, es honrarlas, es cuidarlas, es servirlas, decirle palabras de amor, agradecer el servicio. Oye, gracias, mi amor, porque
pues me echaste el lonche, sé que es un sacrificio grande, te levantas temprano, gracias mi amor, porque llegando tienes la comida calientita, mi ropa, gracias porque has cuidado a nuestros hijos, porque los has estado pendiente de ellos. Entonces, el esposo tiene que amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. El dar la vida es poder amarla, es poder servirla, es poderla escuchar, es poderla entender, es invertirle tiempo. A veces pensamos que nosotros como hombres a veces le echamos muchas ganas al noviazgo y queremos ser el príncipe y el Juan Camané y bajamos el cielo y las estrellas, pero tan pronto nos casamos empezamos a dejar de hacer cosas, empezamos a dejar de tener esas atenciones hacia nuestra esposa. Entonces, Jesús nos recuerda en esta palabra de Colosenses 3, del 18 al 21, los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El dar su vida por ella todos los días es poder apreciar, poder comprender, poder dedicarle tiempo a la relación, profundizar en nuestro amor como esposo y como esposa. ¿Sí? Es importante entender como parte de esta lectura de Colosenses del 3 del 18 al 21, es que las esposas aman a sus esposas y a sus hijos. Y les dice, sean juiciosas, puras, cuidadosas del hogar. La mujer es el corazón del hogar. ¿Sí? La mujer es el corazón del hogar, aunque trabaje y tenga otras responsabilidades y compartan esa responsabilidad hoy en la casa. Necesitamos entender que la mujer es el corazón del hogar y el esposo como líder pues se convierte en aquel protector, en aquel que cuida a su esposa, que cuida a sus hijos. No sé si ustedes se acordarán en algunas películas en el pasado, veíamos cómo en las películas blanco y negro de aquellos artistas decía cuando el hijo o la hija se portaba mal, el esposo le echaba la culpa siempre a la esposa. Oye, mujer, no lo educaste bien, no hiciste las cosas bien, ¿verdad? Pero cuando el hijo hacía las cosas bien, se parece a su padre. Es importante entender que nosotros como esposos, como papás, tenemos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. No podemos delegarla solamente a nuestra esposa. Necesitamos trabajar como equipo. Por eso es que las esposas aman a sus esposos, aman a sus hijos, son juiciosas, son puras, son cuidadosas del hogar, porque el esposo cuida de ellas, porque la esposa ama a su esposo, le da su lugar. ¿Cuántas veces no vemos que en las familias la esposa expone al esposo, lo hace quedar mal, habla mal delante de los amigos, de la familia? La esposa hace lo mismo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que alguna persona, cada vez que se refería a su esposa, decía, esta mensa, esta tonta, cada vez que habla, pareciera que no conecta la cabeza con la boca. Y decía, Dios santo, ese amor, ese respeto, esa unión, ¿cómo falta entender el plan de Dios para el matrimonio como esposo, como esposa, ser uno, trabajar en equipo? ¿Sí? Como mencionaba, entonces, en resumen de este primer paso, es que el ideal del plan del matrimonio es que el esposo tiene un rol, la esposa tiene un rol y juntos como esposos educan y forman a sus hijos. Bueno, ahorita que Teo estaba hablando de esto, se me vino a la mente, no es, lo que estamos compartiendo son vivencias de nosotros, no estamos aventando piedras ni nada de esto, pero aquí es algo bien, bien importante. A veces nosotros, los que ya tenemos muchos años sirviendo a la iglesia, y a veces nuestro esposo no viene y nosotros estamos entregadas o hay hermanas que están entregadas a la iglesia, a veces descuidamos los quehaceres de la casa o simplemente
en esos quehaceres, pues descuidamos al esposo. Y eso no está bien. Nuestra primera iglesia es la iglesia doméstica que tenemos en nuestra casa. Y nuestro esposo es el sacerdote doméstico. Nosotros somos el apoyo. Entonces, mientras que nosotros tenemos que primero cumplir con nuestra casa, darle la prioridad a nuestro esposo y ya después podemos ir a servir. Porque si nosotros estamos con estas actitudes o damos prioridad a otra cosa que no es la casa, aquí va a haber una división. O también hay a veces que estamos los dos mismos dentro de una iglesia o estamos en distintas parroquias sirviendo, pues eso también nos divide. Entonces hay que buscar la unidad. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Y también, ya no me voy a tardar mucho, aquí que a veces no aceptamos, ¿verdad? Esta palabra de Dios así muy gustosamente que nos dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen en Cristo. Aquí, hermanas, pues pienso que también hay mucha cultura del mundo, porque a veces nos dicen, ay, pero ¿por qué me voy a sujetar? O nos ven, perdón por la palabra, como mandilonas, como algo, sino que nosotros debemos de ver cuál es el rol de la esposa, qué es lo que nos toca hacer, porque también Dios nos habla a través de nuestro esposo. Cuando nos corrige, que no nos gusta, cuando nos da alguna dirección, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos ese sacramento y Dios, ya cuando lo tenemos, ya es parte de nuestra vida. Y a lo mejor no lo notamos, pero el Señor también nos habla a través de nuestro esposo, de nuestros hijos o de nuestra casa. Entonces, este es el ejemplo que yo les quería compartir. Terminamos la primera parte diciendo el plan de Dios para el matrimonio es reflejar las características de la Santísima Trinidad, el amor, unión, comunión y vida, que son las características que tiene el matrimonio y la familia. Entonces, como el plan de Dios es reflejar la Santísima Trinidad para el matrimonio, pues el pecado, el enemigo íntimo que tenemos, atenta y quiere destruir precisamente ese reflejo de la Santísima Trinidad en los matrimonios. Y entonces el punto número 2 de este tema es que el pecado afecta el ideal del matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Y entonces el hombre y la mujer que forman el matrimonio y los hijos empiezan a perder el sentido de lo que es el matrimonio y el hombre empieza a darle prioridad a otras cosas que no es su esposa o sus hijos. La esposa empieza a darle prioridad a otras cosas que no es su esposo y no son sus hijos, y entonces cada uno, viviendo en el mismo techo, viven como dos personas separadas. Y eso, a veces, sin darnos cuenta, vamos empezando y tomando un camino separado. ¿Y qué sucede? Que entonces, pues perdemos el sentido de lo que es el matrimonio, nuestra vocación, por darle prioridad a otras cosas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1606 que todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Estamos siendo atacados por filosofías, por criterios, por movimientos, por corrientes que atentan contra el matrimonio, y entonces empezamos a decir, no, pues tu esposo tienes derecho, tu esposa tienes derecho a hacer las cosas, tú puedes, ¿por qué tienes que estar con tu esposo, ¿por qué tienes que estar? Y entonces le empieza a dar prioridad a los amigos, a otras cosas que no son prioridad, y no quiere decir que no hay que salir con los amigos y compartir con la familia, claro que no es eso, pero cuando empezamos en nuestro corazón a poner el lugar de otras cosas o de otras personas en el lugar que le corresponde a Dios como número uno, a nuestra esposa o a nuestro esposo como número dos, y a nuestros hijos como número 3, si alguna otra cosa
elemento que es importante toma el lugar de estos tres, entonces empieza a perder el sentido del matrimonio. Y entonces, en todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, ¿sí? Porque ya llegamos de mal humor del trabajo, la esposa bien sonriente, dándonos la bienvenida, y llega el esposo, pues, ¿qué me ves? ¿Y por qué estoy enojado? No me hables. Y entonces, pues, la pobre esposa venía feliz, contenta de recibirte, y ya recibió un maltrato. O llega el esposo con unas flores o un detalle a la esposa, y la esposa así como, ok, algo quieres, ¿verdad? Y entonces, en lugar de reconocer y en lugar de apreciar, dejamos que el pecado, en esos pequeños detalles, entre en nuestra relación, y al rato, pues, tenemos división en nuestra relación. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Atenta contra esa imagen y semejanza de Dios y contra ese reflejo de la Santísima Trinidad, ¿sí? También otro de los elementos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1607, el pecado entra en la persona del matrimonio. Somos humanos, estamos en esta tierra, tenemos debilidades, tenemos virtudes, y entonces empezamos a caer en la rutina. Empezamos a ver que nuestra relación es una rutina. Ya no veo a mi esposa como la veía anteriormente, ya no veo a la esposa al esposo como lo veía anteriormente, se van perdiendo el respeto, ya no es el líder, ya no es el corazón de la casa, y entonces empezamos a buscar ayudas por otros lados en el lugar equivocado. Entonces, el pecado, cuando le damos oportunidad, cuando hay esos huequitos, empieza a invadir nuestra relación y la relación de nosotros como esposos con nuestros hijos, y de por sí, ¿verdad? Los que tienen hijos pequeños y los que tienen hijos adolescentes, pues los hijos nomás están esperando una oportunidad para ver dónde meterse. Mi papá no da permiso, pues voy con mi mamá para que sí me dé permiso. Mi mamá es la que no da los permisos, pues voy con mi papá, que es el que da los permisos. Y total que no hay esa unidad, no hay ese trabajo en equipo, y lo único que hacemos es dividir el corazón de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. También ahorita lo que mencionaba Teo, que es muy frecuente, a veces nosotros como esposas o simplemente lo que es el matrimonio, también existe la rutina, la monotonía que hay, y esto nos hace a no querer confrontar los problemas diarios que hay en la casa. Y les pongo un ejemplo, por decir, a mí me ha pasado con Teo. ¿Sabes qué, Teo? Se me descompuso la puerta, pero ya le había dicho que me la compusiera. Y simplemente me dice, ok, mañana, este fin de semana. Oye, Teo, se me la puerta. Sí, ahorita lo hago. Pasa una semana, pasa un mes. Y eso hace, pues, echarle piedras al costalito, ¿verdad? Entonces ya, cuando hay esto, pues, explota uno. Entonces, pero vuelve a pasar. Entonces, esto también, pues yo sinceramente ya no quería confrontarlo porque pues ya sabía que no lo iba a hacer. Entonces, esto hay que platicarlo, hay que hacer acuerdos, un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el pecado es cuando entra y divide. Y también dentro de nosotros, pues hablar y confrontar el problema, pero sobre todo pedir perdón. Porque cuando hay una discusión nos ofendemos, y esto es natural porque somos humanos. Pero para confrontarlo tenemos que pedir el perdón, el por qué nos comportamos así. ¿Para qué? Para que haya paz, para que haya una unidad. Y aquí es donde Dios nos bendice, cuando en verdad queremos que nuestro matrimonio esté unido. Amén. Así es. Y agregando a lo que bien Nancy nos estaba compartiendo, por ejemplo, una cosa que yo todavía hago, nosotros todavía todo el tiempo vamos agarrados de la mano, es mi novia, mi eterna novia, es el amor de mi vida, le abro la puerta del carro, a lo mejor es un pequeño detallito, pero yo sé que eso es algo importante para ella.
Por ejemplo, Nancy, hacia mí, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Y a mí me gusta cuando hay oportunidad sentarme a ver un partido de fútbol. A Nancy no le gusta el fútbol, para nada le gusta el fútbol. Y a lo mejor alguna actitud de algún esposo o algún esposo decir, ay, a mí no me gusta, yo, quítate, hazte a un lado. Y sin embargo, una forma que Nancy puede servirme a mí es, no me gusta el fútbol, pero siéntate, por favor, déjame, te preparo una botanita para que puedas disfrutar de este partido, a veces ya no tienes chance. Entonces, esos pequeños detalles, el poner atención en esos detalles, hace que podamos crecer en unidad, hace que podamos cerrar las puertas al enemigo para que no empiece a meter esa cizaña, perdón, en nuestro matrimonio. Entonces, si se dan cuenta, no es que hagamos cosas grandes, son cosas pequeñas del día a día, como bien decía Nancy, esos acuerdos para poder honrarnos, para poder observar lo que mi esposa hace muy bien y lo que mi esposo hace muy bien. Definitivamente también las cosas que no están bien hay que compartirlas, pero la idea es poder resaltar esas cosas que son tan importantes para que mi esposa o mi esposo se sientan contentos, se sientan motivados, en lugar de decir, ay, vienes otra vez, ay, por favor. Y esos comentarios, esas actitudes, lo único que hacen es, sin querer, queriendo, dirán por ahí, irnos separando. Les quiero decir que, recuerden ustedes en el Génesis, cuando Dios crea al hombre y la mujer, y cuando Dios les da la dignidad, nos da la dignidad de ser hijos de Dios, de reflejar, de ser su imagen y semejanza. Al hombre y la mujer los creó uno solo, y eran uno, y estaban desnudos, y no sentían vergüenza, porque el pecado no estaba en ellos. Cuando ellos desobedecen a Dios, entra el pecado, y entonces ven su desnudez. Ahora sí ven su desnudez, tienen vergüenza y se esconden de Dios. Entonces, el pecado, cuando dejamos que entre en nuestras vidas, y especialmente en la relación de esposos, lo único que hace es que no nada más afecta nuestra relación de esposos, afecta nuestra relación con Dios, porque mi vocación como esposo o como esposa es mi esposo y es con Dios. Soy un discípulo casado. Yo no soy un hombre soltero, no soy un sacerdote, soy un sacerdote doméstico, pero no soy un sacerdote. Tengo prioridades: Dios, mi esposa, mi esposo y mis hijos y todo lo demás. Cumpliendo con las prioridades, yo estoy profundizando en mi relación con Dios y en mi relación como esposos, porque estoy cumpliendo mi vocación. Nosotros hemos entendido, porque como bien ven, pues estamos aquí ahorita tratando de compartir. Nos gusta, sobre todo a mí, andar en la punta del grito, pero hemos entendido que nuestra prioridad es Dios, definitivamente, los sacramentos, la misa, la confesión, etcétera, y nuestra relación de esposos y nuestra relación con nuestros hijos, que ya después profundizaremos más al respecto. Un punto importante, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1608, el matrimonio siempre necesita de la ayuda de Dios. ¿Por qué necesita de la ayuda de Dios? Porque fue creado a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza, con un objetivo: reflejar en la tierra la Santísima Trinidad. Entonces, por eso es tan importante entender que nosotros solos no podemos. Necesitamos de la ayuda de Dios, pero necesitamos de dos. Hombre y mujer los creó. Somos iguales en dignidad, no es uno más grande que el otro, pero somos diferentes en función, pero a la vez somos complementarios. Nos necesitamos. Yo necesito de mi esposa para crecer. Ella necesita de mí para crecer. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó para ella y a ella la llamó para mí. No es una casualidad. Todo esto es plan de Dios. Una cosa que nos ayudó a crecer a Teo y a mí, he visto, y yo también he caído en esto, que a veces que estamos en grupos de amigos o algo, tendemos a no darle lugar a nuestro esposo,
¿verdad? Que nos estamos quejando de nuestro esposo. No, hombre, pues es que no me ayuda, no es cariñoso conmigo y a ver si aprendes de otros, ¿verdad que sí, Teo? O sea, yo dejaba a veces, no en vergüenza, pero no le daba el lugar que a Teo le correspondía delante de la gente, o le hablaba mal, hasta que, pues, eso me lo platicó Teo, ¿verdad? Que necesitábamos crecer en esto que a él no le gustaba, pero hay a veces que cuando nos estamos enojadas o enojado él, lo hacemos adrede, ¿verdad? Pero nos ayudó a hablar y confrontar este problema porque a lo mejor para mí no era un problema, pero para Teo sí. Entonces también tiene que haber una comunicación para crecer en la unidad. Y esto pues ya no lo hacemos. Simplemente somos un equipo que trabajamos para la unidad de nuestro matrimonio, pero sobre todo porque nos amamos y queremos estar juntos, pero que Dios sea parte de nuestro matrimonio. Refiriéndome nuevamente al Catecismo de la Iglesia en el numeral 1608, cuando mencionaba que el matrimonio necesita de la ayuda de Dios, dice, sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Al comienzo, Dios creó el matrimonio, tiene un plan para ellos, para él, perdón, y entonces el hombre y la mujer necesitan a Dios para poder realizar ese plan. Aislados, no lo podemos hacer. Fuera del sacramento, no lo podríamos hacer. Entonces, por eso es la importancia del matrimonio y el sacramento, porque queremos estar en gracia de Dios. Y esto es muy importante. Ahorita que estábamos compartiendo sobre el tema, me recordó esto que mencionaba ahorita este hermano de ponernos de acuerdo. Nosotros tuvimos que hacer esos acuerdos precisamente y muy buen ejemplo, gracias por traerlo a la mesa. Tuvimos que hacer acuerdos de los permisos, quién los daba, cuándo los daba y todo, porque nuestros hijos cuando eran niños, pues como todo niño inquieto, pues va a ver dónde hay chance de escabullirse, ¿no? Por ahí. Y también me recordó un ejemplo bueno, ahorita me río, en ese entonces no nos reíamos. Si te acuerdas, amor, que cuando estábamos aprendiendo todo esto, que íbamos a la misa a las 8:30, yo como esposo me levantaba, me vestía, ya estaba listo, arriba de la camioneta, pite, Nancy, apúrate, ¿qué pasó? ¿Por qué no te apuras de esos niños? Y la pobre de mi mujer, cambiando a uno, peinando al otro, con los tubos puestos. No es cierto. Con todo. Y entonces, yo muy chulo, ya arriba de la camioneta, sin apoyarla, ella batallando con una niña, dos niños, y toda la situación y todo lo que implica vestirlos, ¿no? Y yo muy bien, pero ¿qué sucedía? Desde que salíamos de la casa hasta que llegábamos al movimiento, nos decíamos cuánto nos amábamos. No, nos decíamos, hermanos, cosas que no podemos repetir aquí. Peleadísimos. Que llegábamos, a muchos les da risa esta palabra, llegábamos a la misa y cuando estábamos a la hora de la paz, ¿verdad? La paz contigo queríamos darnos, pero un paz entre nosotros, un paz, ¿verdad? De lo enojado que estábamos, yo porque no estaba lista y ella porque yo no la apoyaba. Entonces, cuando nosotros dejamos estos detalles en nuestra relación, al final de cuentas cobra factura, el pecado entra en nuestras vidas y dejamos de ser un equipo. Yo tuve que aprender a apoyar a mi mujer para que también ella pudiera hacer la parte que le correspondía, que respondiera, y entonces salir a tiempo, salir en paz, llegar con una sonrisa, porque llegamos con una sonrisa y sí, hermano, Dios te bendiga, con una sonrisota, pero por dentro más saber y no te puedo ver, ¿verdad? El coraje que traigo. Entonces, pues todo eso es parte de este aprendizaje, de entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel como esposo, como esposa dentro del matrimonio.
¿sí? Algo también que me acuerdo, ¿verdad? Que esto fue algo que era un problema. Los esposos, ¿verdad? Creen que solo con trabajar y llevar el dinero a la casa y llegar y sentarse en el mueble, tenemos que atenderlo. Y no, eso no es. El trabajo de un papá empieza cuando llega a su casa. ¿A qué? A servir a la esposa. ¿Cómo? Nancy, ¿qué necesitas? Las tareas de los niños, etcétera. ¿Qué te falta? Un garrafón de agua. ¿Qué te traigo? Medicinas. ¿Cómo te sientes? Yo hago la cena. Eso es cuando verdaderamente empieza el trabajo de un esposo y de un papá. De la puerta hacia adentro empieza su trabajo como sacerdote doméstico. Entonces, todo esto nos ayudó a Teo y a mí a verlo, visualizarlo, pero sobre todo tener acuerdos para no poder caer en discusiones. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a tener comunicación, pero al paso de los programas vamos a aprender todo esto, lo que este hermano también nos dijo que para regañar a los hijos, pues no hay que meterse. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no nos ven, perdemos la autoridad cuando, y eso nos pasaba con con un hijo que teníamos que era tremendo, ¿verdad? Lo amábamos mucho, pero sí siempre se iba conmigo porque yo era la de los permisos. Uno como mamá tiene más corazón de pollo y ay no, o sea, me retorcía que Teo lo regañara o que le diéramos una nalgada, que yo veía que lo regañaba mejor. Empezaba a orar y decir, Señor, ayúdame a no meterme y que mi hijo sea un hijo obediente. Y mejor me iba al cuarto. ¿Para qué? Para que el niño viera la autoridad en su papá. Y lo mismo que pensaba su papá, que él viera que también yo lo pensaba. Entonces siempre tenemos que tener una comunicación, pero después más adelante vamos a dar este tipo de ejemplos, pero ya con más profundidad que nos pueda ayudar. Gracias, amor. Me recordaste muchas historias. Muy Podemos bien. compartir. Y Ujú. podemos seguir compartiendo. Algo que es bien importante, si todo esto hemos visto y vemos cómo el pecado entra en nuestras vidas y dejamos que nos vaya separando, que vaya enfriando nuestra relación, pero adivina qué, ¿Qué? Jesús es la solución. ¿Sí, a qué? Jesús es la solución, como lo decía Nancy hace rato, al pecado que rompe con esa relación con Dios. Necesitamos de Jesús, necesitamos entender nuestra vocación como esposo y como esposa. Nancy mencionaba algo importante, porque a veces yo como trabajador, yo tengo mi trabajo, soy ingeniero, y yo pensaba, ya proveí, no les falta nada, tienen vestido, tienen comida, entonces pues yo ya cumplí. Tengo derecho a llegar y descansar, estirar las piernas, aventar. Llegaba y aventaba las chanclas a ver dónde caigan. Al cabo mi esposa la va a recoger. Al cabo mis hijos lo van a recoger. No. Cuando llegas a la casa, ahí empieza tu vocación. Porque mi vocación como esposo es más grande que mi profesión como ingeniero. Yo me voy a hacer santo sirviendo a mi esposo y a mis hijos, más que siendo solamente un ingeniero. Y no quiere decir que sea es importante, es que bien, pero la realidad es que cuando entendemos esa vocación, entonces podemos entender que esos elementos, esos detalles son los que nos hacen crecer y profundizar en nuestra relación como esposos y en nuestra relación con Dios, porque está intrínsecamente. No podemos separar nuestra relación de esposos con nuestra relación con Dios. Por eso si el hombre quiere andar solo sirviendo a Dios y la mujer quiere andar sola sirviendo a Dios o haciendo otras cosas, no se rompe la relación, la comunión que hay entre el esposo y la esposa con Dios. Por eso Jesús es la solución a el pecado. Si nosotros como esposos trabajamos en orar diariamente, en nuestra oración personal, orar como esposos,
cumplir con los sacramentos, asistir a misa, confesarnos frecuentemente, estar en común unión con Dios. Dios, Jesús es la fuente de la unidad entre esposo y esposa. Es como el esposo y la esposa estar en un río donde está, si se fijan, todos los árboles que están en los ríos, pues tienen troncos muy grandes, las raíces son muy profundas, porque están pegados a la fuente. Nosotros como esposos no podemos subsistir si no estamos pegados a la fuente. Perdemos el sentido, perdemos el rumbo. Por eso la importancia de como esposos ser un equipo, entender que somos iguales, como ya mencionábamos, en dignidad ante Dios, no es más uno que el otro, pero tenemos roles diferentes. Yo como esposo, Dios me va a pedir cuentas de mi esposa y de mis hijos. Esa es la trascendencia de mi trabajo. Esa es la trascendencia. Mi esposa es el corazón del hogar. Entonces, esta parte es muy profunda y necesitamos entenderla, porque si no, perdemos la esencia de lo que nosotros somos, ¿no? Como esposos, ser un equipo de trabajo, crecer en unión, en comunión. Hemos sido co-creadores junto con Dios. Tenemos 3 hijos, ahora 2 nietos que son nuestros tesoros. Pero ha sido un trabajo. Muchos errores hemos cometido. Y hermanos, una cosa que es bien importante, hemos hablado poco de los hijos, pero es importante aceptar que como papás a veces tenemos muchos errores. Yo tuve muchos errores, porque a lo mejor era un poco más estricto, Nancy era un poco más, su corazón más grande, yo un poco más estricto. Y en el caminar de la vida, en el caminar, aprendí que tenía que pedirle perdón a mis hijos por las ofensas, por las cosas que hice injustamente. No pierdo ningún lugar en el matrimonio, no pierdo ningún lugar en la familia, saber reconocer que me equivoqué y que quizás esa vez que yo le hablé mal, que ofendí, que insulté, que sobajé, quizás en el momento no me di cuenta, quizás me dejé guiar por el coraje, las frustraciones, las problemáticas. Es necesario pedir perdón a nuestros hijos, sanar esa relación, porque pues nuestros hijos son fruto del amor de mi esposa y mío. Ellos vienen del amor que nosotros nos tenemos y nos seguimos dando, porque el matrimonio vamos profundizando todos los días. No estoy más enamorado de mi esposa antes que era mi novia. Estoy más enamorado hoy porque hoy la conozco, porque hoy ella me conoce, porque a pesar de todo ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Y entonces, como nos conocemos, y a veces con una sola señal, así como en el béisbol, ¿verdad? Una sola señal ya sé que por dónde va la cosa, ya sé que no va a haber cena, etcétera. No se crean. Sí. Hemos profundizado nuestra relación y podemos nosotros entonces decir, estamos más enamorados, no por emoción o por puro sentimiento, sino porque la realidad es, ¿cómo se llama? Es que profundizamos en nuestro amor, nos hemos conocido como somos y por eso hemos aprendido nuestro rol. Muy bien, sí, adelante, amor. Sí, nada más, ya por último, quiero compartir varias cosas, pero yo quiero profundizar en este punto. Ahorita el matrimonio está, teníamos el pensamiento que para el matrimonio es un 50 y un 50, hermanos, y no, es un 100. Yo necesito ser feliz. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo feliz a mi esposo, haciendo feliz a mi esposa. Ahorita en esta época los dos trabajan. Entonces el pensamiento de los dos y más de la mujer, que es el servicio un poquito más pesado, piensan que a lo mejor nos tienen que ayudar porque yo también trabajo. Y no es que no quiera ayudarles, simplemente tenemos un rol diferente. Nosotros como mujeres somos el corazón de la casa. ¿Qué hace el corazón? Late, da vida. Nosotros como mujeres tenemos ese rol de dar vida a la casa, de ser alegres, de hacer de comer lo más rico que se pueda, echarle
todas las ganas del mundo en cada cosa que hagamos, en el barrer, en el trapear, en cosas tan pequeñitas. Nosotros somos, como mujeres, somos el corazón de la casa. Entonces, en cada matrimonio no es el 50, es el 100, hermanos. El 100. Muy bien, ya para cerrar, hermanos, también queremos compartirle que nuestra página de Facebook, que es Teo Ortiz-Iglesia Doméstica, estaremos poniendo algunos complementos de este tema o de los temas que hemos visto, algunas reflexiones para seguir profundizando en estos temas. Y si ustedes tienen alguna necesidad en particular, pues también háganlo saber para poder a lo mejor incluirlos en algún tema que vayamos a dar. Entonces, pues ahí estamos para servirles. Nuestro correo idoméstica1401gmail.com, la página Teo Ortiz en medio espacio Iglesia Doméstica, y para el chat, ¿verdad? Nuestro WhatsApp es el 8992-1811. 18-11-11, ya me ando comiendo 2 unos. Muy bien, pues muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, un abrazo y Dios tengan paz en el nombre del Señor. Tápense bien que hace mucho frío.